Buenas tardes, es un gusto compartir con los medios de comunicación este lunes. Estamos justo saliendo de Junta de Gabinete. Esta es precisamente una de las dinámicas que vamos a instalar ahora de parte de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, para que después del gabinete se puedan exponer asuntos de coyuntura nacional y también que la prensa pueda hacer preguntas a los funcionarios relacionados. En el primer tema, en cuanto a la agenda del presidente, esta semana tenemos la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, definitivamente un hito porque desde hace 8 años no visitaban Guatemala. Demuestra la apertura del gobierno al sistema interamericano de derechos humanos, a seguir avanzando hacia una agenda de fortalecimiento institucional y también fortalecer todos los mecanismos necesarios en el marco de la justicia, la independencia judicial. La comisión estará toda la semana, hará visitas en diferentes municipios del país, estarán tratando los temas relacionados al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y también independencia judicial. El día viernes harán una conferencia de prensa en el que detallarán los hallazgos preliminares de su visita a Guatemala y esto será complementado en 20 días por un informe más desarrollado y ya después, en un lapso de aproximadamente 5 o 6 meses, el informe oficial. El miércoles estaremos haciendo una visita de campo en Sololá con el presidente para ver los avances en la construcción del hospital de Sololá, un proyecto que definitivamente impactará positivamente en la atención de la población de esa zona. En cuanto al tema relacionado al apersonamiento de la Procuraduría General de la Nación en casos de lavado de dinero, como se indicó y pudieron ver en redes sociales, el día viernes la PGN se apersonó ante el Ministerio Público para dar seguimiento a investigaciones relacionadas con delitos de lavado de dinero que involucran a funcionarios de gobiernos anteriores, diputados del Congreso, empresarios de farmacéuticas y empresas de la construcción. Importantemente, todos ellos han sido objeto de sólidas investigaciones periodísticas. Es de conocimiento público que la IVE ha presentado denuncias ante el Ministerio Público sobre movimientos y transacciones sospechosas y que el Ministerio Público pues, no ha actuado con la diligencia y prontitud que esos casos merecen. Al gobierno de Guatemala le interesa asegurar que los recursos públicos destinados a la salud de las personas hayan sido utilizados de forma transparente y legal, y por ello se apersona la PGN para la averiguación de la verdad en estas acusaciones. Esperamos con ello que el Ministerio Público se dedique a agilizar las investigaciones con la seriedad que merece, teniendo el gobierno de Guatemala toda la disposición de brindar los elementos necesarios y de forma oportuna para ese propósito. En cuanto al tema de las interpelaciones, esta semana arrancan en relación al ministro de Gobernación y de Relaciones Exteriores. Sabemos que esto responde a una serie de ataques que incluso se intensificarán esta semana. En estos 6 meses se han atendido más de 1000 citaciones al Congreso, un dato inédito. El gobierno de Guatemala no tiene ninguna duda sobre el desempeño correcto y eficaz de cada uno de sus ministros y ministras. Respetamos, por supuesto, el derecho de fiscalización de los diputados, pero también esperamos que ellos respeten los recursos del pueblo de Guatemala y permitan a los funcionarios volver a sus puestos de trabajo pronto. Si las dudas son legítimas y técnicas, la interpelación debería ser ágil y precisa. En estos momentos dejo al ministro de Gobernación, quien dará más información sobre su interpelación. Señor ministro. Buenos días a todas y todos. Efectivamente, esta semana es una semana un tanto intensa políticamente para nosotros en el Ministerio de Gobernación, porque una interpelación no solo es al ministro, sino que el equipo de trabajo. Estamos conscientes que la interpelación es una herramienta de rendición de cuentas que le da, o la Constitución le otorga a los diputados. Nosotros precisamente estamos asumiendo esta interpelación como una rendición de cuentas y nos va a permitir tener una plataforma para comunicarle a los diputados, para responder de acuerdo a las preguntas sobre el ejercicio que hemos hecho de trabajo durante estos 6 meses. Claro, nos llama la atención muy fuertemente que en apenas 6 meses de haber tomado posesión, en este caso la diputada Sandra Jovel haya pedido interpelación al ministro de Gobernación, porque en 6 meses hacer rendición de cuentas es importante, pero en 6 meses un juicio político me parece un tanto extremo. Pero bien,
No sé las motivaciones del Congreso con respecto a mi persona y a nuestra gestión, pero responderemos las preguntas que obviamente sean pertinentes en el marco del respeto interinstitucional, legislativo y ejecutivo. Me parece muy importante señalar que yo esta semana obviamente voy a estar ocupado en parte en el tema de preparar la interpelación, pero no dejamos de trabajar y seguimos con las actividades que van a ser siempre importantes. Una que quiero mencionar adelantándome es que vamos a inaugurar el Centro Anticorrupción de la Policía Nacional Civil, que es un espacio de infraestructura donde va a tener la Inspectoría de la Policía Nacional Civil todo el sistema para un call center, el 1531, que es el que estamos habilitando para que las personas que tengan denuncias sobre el actuar policial que no sea correcto lo puedan hacer. Esto va a ser un teléfono, una línea telefónica donde cualquiera que tenga una denuncia lo pueda hacer y no necesariamente tiene que identificarse, sino que puede ser anónima, que es la función de este tipo de líneas. Para nosotros es importante esto, porque la única forma que tenemos para poder estar en contacto con la situación de agentes que hacen cosas incorrectas es a través efectivamente de la denuncia. Por otro lado, tendremos una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que para nosotros es muy importante, porque este gobierno no solo está en la consideración de los derechos humanos que la propia Constitución establece y lo que establece también la Constitución como principio de que todos los convenios y tratados de derechos humanos son ley ordinaria, cumplimos eso, sino que también estamos promoviendo el desarrollo de una cultura que vea al Estado como el ente que debe garantizar el ejercicio de todos los derechos humanos, incluyendo el que ustedes cada vez que nos encontramos ejercen, que es el derecho a la libre expresión y a mantener informado a la población de todo lo que sucede. Una cosa importante e interesante es que el día de hoy en Escuintla, en Santa Lucía, Cochumalguapa, detuvimos y se aplicó una orden de captura a un extraditable por razones de solicitud de Estados Unidos por el tema de tráfico de drogas. En esto seguimos avanzando, es una de las prioridades de este gobierno de afrontar el tema del narcotráfico en sus diferentes aspectos, no solo el decomiso de droga, no solo los extraditables, sino que estamos también trabajando en áreas de investigación y de inteligencia sobre el impacto que tienen estas estructuras en la vida de los guatemaltecos. Cada vez más ya no es como era hace unos años cuando decíamos que el tema del trasiego de droga era un problema del norte, sino que ya es un problema nuestro. Por eso las más de 10 toneladas que hemos decomisado en 6 meses, que significan 1.500 millones de quetzales, pero además solo en cantidad y en volumen significan lo que consume el estado de Florida en Estados Unidos durante un año, significa solo como comparativo una cantidad sumamente grande. Ese dinero que se le quita en la práctica a los narcotraficantes hace que haya menos circulación del delito de dinero para lavado de activos y el delito de lavado de activos, pero además estamos reduciendo la capacidad que tienen los grupos de narcotraficantes cuando invierten en otros ilícitos, como la trata de personas, la pornografía infantil, etcétera. Así que seguimos en la misma dinámica, no vamos a parar. Es cierto, es normal que uno se preocupe en una interpelación. Solo cuando uno saca su defensa de tesis creo que se pone tan nervioso, pero como sucede con la defensa de tesis, nadie conoce mejor que el que escribió la tesis. Y en este caso, ¿quién más va a conocer la realidad del ministerio si no es quien conduce? Claro, no soy único, estamos conjuntamente con todos el equipo, los viceministros, los directores generales, y estamos abiertos a responder cualquier pregunta. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias al señor ministro. Tendremos ahora la rueda de preguntas. Dejo la palabra al compañero Julio Lara. Gracias, muy buenas tardes, señor ministro, señor secretario. Comenzamos con Leslie Sánchez de Guatevisión. Gracias, buenos días, ministro, o tardes creo ya, sí, tardes, ministro, secretario. Tengo varias preguntas. En el caso de su, bueno, quería preguntarle a usted específicamente. La semana pasada surgió un video en el que supuestos policías estaban en un operativo y eran ellos pues de alguna forma llevados hacia un carro particular. Usted sale a decir que, bueno, desmentir que estas personas no son policías, pero sí tienen un uniforme parecido al de los policías. ¿Qué investigación se tiene al respecto y si se tengan algunas capturas o demás?
Captura sobre ese tema no tenemos todavía. Un uniforme que no es específicamente de la policía, pero es muy similar, uno lo puede conseguir en cualquier lugar que venden disfraces. Ustedes van aquí por el Parque Colón, ahí hay una serie de piñaterías y todo que también venden uniformes y también disfraces, perdón, y hay también uniformes similares a la policía. ¿Qué nos hace pensar y afirmar que no son policías? Hay un detalle muy importante. Si ustedes se dan cuenta en el video, tienen barba. Yo les pregunto si ustedes conocen algún policía nacional civil que tenga barba. ¿No? Porque ellos solo tienen autorizado usar bigote, pero no autorizado usar barba. Solo eso nos dice a nosotros que no son policías. Entonces, claro, estamos convencidos de que este es el inicio de acciones de los grupos organizados en diferentes partes del país y que algunos de ellos se dedican al narcotráfico, que están generando ya acciones para precisamente dañar nuestra imagen. Es decir, si hubiera sido de otra manera, hubiéramos pensado todos de que eran policías, hubiera sido totalmente negativo para la imagen nuestra. Sabemos de que esto es solo el inicio, porque no puedo entender otra explicación. Si querían cometer un acto de sicariato no tenían por qué vestirse. Entonces es precisamente para desprestigiarnos. Yo les pediría que ustedes estén atentos a la verificación de la información cuando sucedan situaciones que van a venir precisamente, que es una metodología que no solo aquí en Guatemala, sino que la mafia italiana, la mafia china, en todas partes del mundo utilizan precisamente estas maneras de desprestigiar para que se disminuya el combate, en este caso, al narcotráfico. Hay una segunda pregunta, señor ministro. Si bien se tiene claro que no son policías, ¿qué está haciendo el Ministerio de Gobernación para evitar este tipo de situaciones? Porque usted tiene claro que no son policías, pero las personas pueden no tener claro que no son policías. Lo que nosotros estamos haciendo es la actividad que hacemos todos los días con la presencia policial. Recuérdense, nosotros tenemos un déficit de 12,000 policías. Es decir, no tenemos suficiente policía para poderlas tener en todos los lugares. Estas situaciones, estos hechos se pueden dar precisamente como parte de la dinámica criminal. Yo no puedo dar más detalles porque recuérdense que nosotros llegamos a un cierto punto de la investigación y después el Ministerio Público es encargado de conducir la investigación y no podemos dar información que comparten con nosotros, obviamente, pero que no podemos trasladar esa información. ¿Qué estamos haciendo? Estamos analizando cómo podemos plantear una iniciativa de ley donde este tipo de uniformes, tanto de policía como de bomberos, como de este tipo de uniformes institucionales, estén prohibidos su fabricación y su venta libre. Pero estamos en ese estudio jurídico de cómo plantear esta iniciativa de ley, porque es demasiado riesgo justamente para la población de que al vestirse de policía la población pueda detenerse, por ejemplo, un supuesto operativo y sea, no digamos este caso que es claramente de narcotráfico por la modalidad, pero simplemente porque lo quieran asaltar a uno o quieran abusar del poder, lo pueden hacer. Esa es la respuesta que estamos empezando a dar y esperemos que cuando tengamos la iniciativa de ley el Congreso nos apoye, independientemente de que políticamente no les caigamos bien. Gracias, señor ministro. Hay una tercera pregunta que considera la periodista que es para el señor secretario. La dejo en el uso de la palabra. Buenas tardes. Hoy se publica el Comité Nacional para la Modernización del Organismo Ejecutivo. Esto es un acuerdo gubernativo del Ministerio de Gobernación, pues ustedes considerarán quién es el mejor que puede responder. Ahí se propone hacer una agenda nacional de modernización. ¿A qué se refieren con esta agenda? ¿Qué es lo que quieren modernizar? El Estado de Guatemala, que es un Estado sumamente complejo en todas las dinámicas institucionales, necesita de una actualización, una modernización de procesos administrativos, de procesos en rendición de cuentas, en procesos de tecnología. Y le voy a hablar un tema que es muy importante para nosotros desde Gobernación, que es el tema de la brecha digital, y es que la modernización implica en gran medida, aparte de analizar y de modernizar los procesos de gestión administrativos, de atención a la ciudadanía, es el tema informático. Tenemos el inconveniente que no tenemos sistemas unificados en el Estado, hemos encontrado una situación complicada en las instituciones sobre el tema informático.
Hemos también encontrado, por ejemplo, que desde el pasado, gobiernos anteriores, hay instituciones que usan programas pirata y no con licencia. Encontramos que dentro de las instituciones no hay conectividad entre una unidad y otra, es decir, una serie de problemas de carácter digital, y en el marco de la Comisión de Gobierno Abierto y de Data Abierta, se planteó la necesidad urgente de empezar una hoja de ruta de modernización en el tema de mejorar procesos, de digitalizarlos de manera mejor, que haya una mejor conectividad entre las instituciones del Estado y también el cumplimiento de la ley de simplificación, que lo que quiere hacer como ley es ofrecernos una herramienta que simplifiquemos todos los procesos. Ustedes no se imaginarán como un ministerio como el de Gobernación, para que llegue un expediente, para que yo lo firme, pasa una serie de procesos que a veces uno dice, ¿por qué no sale esto rápido? Y es por todos estos procedimientos tenemos que hacerlos más ágiles y entrarnos, por ejemplo, al tema de la firma digital, todos esos elementos de digitalización que en todo el mundo ya están poniéndose en práctica, y nosotros sí estamos en una situación casi arcaica como Estado. A eso nos referimos con la modernización. Muy amable por su respuesta, señor ministro. Continuamos en esta rueda de prensa y corresponde a Edgar Quiñones de República GT. Ministro, ¿qué tal? Muy buenos días. La pregunta también va en línea a este comité. Para este comité de modernización, usted habla de tecnología, digitalización. ¿Se tiene pensado asignar algún tipo de presupuesto para el comité? La otra pregunta es, usted también habló de este centro anticorrupción de la PNC. ¿Cuándo se empezaría a funcionar el centro? Y también de la reunión de la CIDH, ¿van a participar más funcionarios en esta reunión? Con la CIDH hay reuniones con todas las instituciones del gobierno que tienen algún tema específico que tratar. En el caso de Gobernación no solo voy a estar yo, va a estar el director del sistema penitenciario y el director de la policía particularmente. Sobre el tema de este tipo de comisiones, no son unidad ejecutora, es decir, este tipo de comisiones son comisiones de coordinación interinstitucional. Todo el presupuesto que va a ser para modernización viene de cada una de las instituciones que han de aplicar este plan de modernización. Esto es importante señalarlo porque el objetivo es que adecuemos el presupuesto a precisamente modernizar, el presupuesto dedicado a tecnología a modernizar, pero eso es todavía muy adelantado, dar una ruta, porque parte del esfuerzo en este momento es hacer una hoja de ruta de cómo vamos a ir avanzando, que implica también el presupuesto. Agradecemos su respuesta, señor ministro. Hay una repregunta del periodista de República GT. La siguiente pregunta es para el secretario de Comunicación Social. Santiago, la prensa espera mucho de la Secretaría de Comunicación Social, sobre todo porque es el vínculo de información entre el Ejecutivo y la prensa. Hemos venido de gobiernos anteriores en los que se ha vetado la información. Santiago, usted se compromete aquí ante los medios de comunicación este día, pues aperturando esta dinámica a ser abierto a la prensa, a que usted conteste las preguntas de la prensa y sobre todo a dar la información que se le solicita. Por supuesto, lo manifesté desde la conferencia de prensa en la que se anunció la designación. Lo reitero y más importante aún en el marco de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la importancia de poder brindarles información, no solamente brindárselas, sino también de manera ágil. Nosotros reconocemos también que sus líneas editoriales trabajan con líneas de tiempo y por eso es que pues, el compromiso es firme. Obviamente vamos también a modular y mejorar los canales de comunicación para que esa información fluya, pero definitivamente el compromiso es al mayor acceso a la información, porque sabemos que esto contribuye a la democracia, esto contribuye al fortalecimiento institucional, que son valores a los que este gobierno aspira. Gracias, señor secretario. Continuamos con Brainer Ruiz de Canal Antigua. Buenas tardes a ambos funcionarios. Ministro de Gobernación, la pregunta es, ¿bajo qué criterios se nombraron a las personas que van a estar en el comité? Y si nos puede hablar acerca de quiénes son. Y también nos llamó algo la atención y es, en este mismo contexto, hoy salió publicado en el Diario de Centroamérica, si es ad honorem las personas que van a participar en el comité, solo para que nos lo confirme. Gracias. Usted habla de la Comisión de Modernización. En ese caso son funcionarios designados por las instituciones
y también siguiendo el modelo de gobierno abierto, la participación activa de diferentes actores que lo hacen de manera ad honorem. Por eso les decía, no hay presupuesto asignado específicamente ni para inversión de tecnología y tampoco para pago de personal. Obvio que puede ser que en el trayecto Cooperación Internacional apoye contratando a un técnico para algún tema en particular, pero más que eso no lo tenemos planificado. Recuérdense, nosotros tenemos un tema pendiente todavía y es el tema de la ampliación. La ampliación presupuestaria no fue solicitada por capricho, fue solicitada porque las instituciones necesitamos de fondos para poder funcionar. El ejemplo del Ministerio de Gobernación, estamos solicitando ampliación para la compra de baterías para carros y motos que nos vamos a quedar sin poder movilizar a estos espacios. ¿Por qué estoy mencionando esto de la ampliación? Porque como tenemos el presupuesto 2023, tenemos que solicitar una ampliación para poder lograr los objetivos. En ese sentido, hay una indicación de este gobierno y es que tenemos que maximizar los recursos que tenemos a la disposición. Y en términos de personal, si se puede hacer una comisión donde hayan funcionarios, donde hayan gente ad honorem, lo tenemos que hacer para maximizar los recursos que tenemos. Es entonces una obligación nuestra como gobierno y particularmente en el Ministerio de Gobernación el que maximicemos los recursos. Gracias, señor ministro. El periodista Reiner Reed quiere hacerle una pregunta al señor secretario. Gracias. Secretario, una consulta bien puntual. ¿Ya se tiene algún acercamiento con estos grupos de manifestantes que desde el día jueves pues están en el exterior del Palacio y ahora vemos que están en la parte de atrás también? Gracias. Bueno, nosotros hemos manifestado el respeto al derecho de manifestación que le asisten a las personas que se encuentran alrededor del Palacio. Sabemos que se debe al tema de la canasta básica. Estamos abiertos al diálogo, el acercamiento con los canales que obviamente tiene el gobierno. Y importantemente también destacar, ¿no?, que las medidas recientes tomadas por el Ministerio de Economía, particularmente con la DIACO, ya han representado en reducciones puntuales a los precios de la canasta básica. Estas medidas seguirán por la DIACO para seguir haciendo la auditoría y verificación correspondiente para evitar la especulación y otro tipo de prácticas que obviamente contribuyen a este fenómeno. Gracias, señor secretario. Continuamos con Lourdes Arana de Alba Visión. Muy buenos días, funcionarios acá presentes, secretario, ministro. Mi consulta va atada a la pregunta que realizó mi compañero Breiner. En este caso, ellos también solicitan que sean integrados a los programas del MAGA. ¿Se podría analizar esta petición? Y si ya se tuvo un acercamiento, también anteriormente un grupo de campesinos también se acercó con ustedes, también si se está estableciendo comunicación con ellos. Además, quisiera consultarle, secretario, si ya se tiene prevista la fecha y hora con que el presidente se va a reunir con la CIDH. Gracias. Voy a empezar con la última pregunta. El presidente está en estos momentos reunidos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Justamente salimos del gabinete y él fue a reunirse con la comisión, con la delegación que vino a Guatemala. En cuanto a la primera pregunta, los canales de comunicación y la apertura del gobierno para el diálogo existen y cualquier petición va a ser analizada oportunamente como la de cualquier otra manifestación ciudadana. Gracias, señor secretario. Continuamos con Eduardo Perea de Radio Sonora. Secretario, señor ministro, muy buenas tardes. Ministro, actualmente la Policía Nacional Civil ha logrado identificar a varios migrantes que a su paso, buscando el sueño americano, se quedan en Guatemala y el Parque Central es uno de los ejemplos claros. Se quedan delinquiendo y algunas personas pues viven del ocio aquí en nuestro territorio. ¿Cuál sería su postura en torno a esta situación? Porque sabemos que pues, muchas personas de otros países se están afectando en torno a los guatemaltecos que diariamente salen a buscar trabajo o se dedican a trabajar, a estudiar de una forma pues, peligrosa para ellos. Bien, en primer lugar tenemos que señalar que como gobierno respetamos el derecho a migrar que está consignado en la Constitución y en nuestra ley del tema migratorio propiamente hablando. Esto no significa que si bien reconocemos ese derecho, quienes migran o están de tránsito no deban de cumplir las normas legales de nuestro país. En este sentido, digamos, hay personas que migran y no tienen, porque la ley lo establece, hay nacionalidades que no tienen la misma facilidad de permanecer en el territorio que otras. Para eso nosotros estamos desarrollando conjuntamente con el Instituto Guatemalteco de Inmigración y con la Unidad Migratoria, con la Autoridad Migratoria, un plan de trabajo que permita dos cosas. Uno,
el que aquellas personas que no están, digamos, dentro de la norma legal, tengan acceso a los servicios básicos mientras resuelven su problema legal. Algunos de ellos van a tener que salir del país o vamos a tener que conducirlos fuera del país, y otros probablemente se van a quedar en el país y cumplen con los requisitos. Ahora, si hay personas, sea quien sea, que en el caso, por ejemplo, del parque o de otro lado, cometen actos delictivos, tiene que aplicarse la ley. Lo que quiero señalar es que nuestra perspectiva no es ir o hacer operativos contra ellos o para ellos, sino que operativos generales. Todavía no hay un problema de esa dimensión que tengamos que hacerlo. Entonces se aplican todas las normas. Lo que sí creo que es importante señalar, y es un desafío que tenemos, es que por la falta de elementos policiales todavía no hemos logrado una presencia policial permanente en los parques, al menos en la ciudad y en otras áreas urbanas. Es un gran desafío que tenemos, pero estamos planificando con los nuevos elementos que van a ingresar a la policía poder cubrir esa necesidad. Cuando esto sea así, esperemos que vamos a tener mayor control de estos fenómenos delictivos. Gracias, señor ministro. Continuamos con Fátima Najarro, de Prensa Libre. Buenas tardes. Primero, para el ministro de Gobernación, en seguimiento al tema de los uniformes falsos, usted mencionaba que se está analizando la posibilidad de hacer una iniciativa de ley. Si pudiera darnos más detalles en qué línea iría esta. El punto fundamental, no sabría ahorita cómo plantear el argumento jurídico, yo no soy abogado, pero la necesidad que tenemos es que estos disfraces, porque esos son, que son utilizados y que no podemos prohibir que esos disfraces se fabriquen o se vendan, la idea fundamentalmente que todos los uniformes que identifican a funcionarios públicos, ya sea en seguridad o en emergencias, no puedan ser replicados como disfraces, porque pueden ser utilizados no solo para delinquir, sino que también puede confundir. Imagínense, una persona vestida como bombero en ciertas circunstancias podría abusar de que aparentemente es un bombero. En naturaleza, la iniciativa de ley no sería muy amplia, es muy concreta. Solo establecer los criterios si podemos efectivamente prohibir la fabricación de estos que serían disfraces que sirven como para poder cometer actos ilícitos. No es la primera vez que sucede esto. Sabemos de casos donde gente vestida de policía asalta lugares, detiene a personas, y no podemos continuar con eso porque obviamente estamos con un esfuerzo de mayor confianza de la policía a la población y nos resultan estos malandrines usando uniformes, perdemos la confianza de la población que hemos ido ganando. Gracias, señor ministro. La siguiente pregunta es para el señor secretario, de parte de la periodista Fátima Najarro. Buenas tardes, secretario. Mencionaba el tema de la Procuraduría General de la Nación, que se apersonó al Ministerio Público. Si nos pudiera pues también compartir más detalles de, por ejemplo, cuántos diputados están involucrados, o cuántas farmacéuticas, cuántas constructoras, no sé, los detalles que tuviera sobre estos casos. Gracias, Fátima. Los detalles por limitaciones legales no se pueden compartir, sin embargo, sí es de destacar que preocupa, ¿no? Son casos de lavado de dinero, casos que tocan, ¿no?, justamente estas estructuras corruptas que han operado en el Estado y han visto al Estado como un botín. La PGN se apersona justamente para defender los intereses del Estado en estos casos, ¿no?, para en el marco de sus facultades, y también que haya y existe una debida diligencia en estos casos que se asocian, ¿no?, a casos que ustedes mismos como periodistas en sus diferentes medios de comunicación han investigado y denunciado. A manera que ahora lo que creo también son explicaciones por parte del Ministerio Público para que pueda pues avanzar también cuál es su postura alrededor de este asunto. Gracias, señor secretario. La última intervención es de Ashley Monzón, de TV Azteca. Buenos días. Iniciando con usted, secretario, con el tema de ¿se tendrá alguna postura por parte de la presidencia en torno al comunicado que emitió el CACIF, indicando de que no se le ha brindado como una hoja de ruta para el apoyo comercial, tomando en cuenta también lo que indican en el comunicado sobre el ministro de Comunicaciones? Gracias. Para el gobierno y para la presidencia es la principal prioridad en esta coyuntura poder solucionar lo relativo al kilómetro 44. Se están haciendo todas las gestiones administrativas y legales correspondientes, que serán obviamente informadas a la brevedad, pero sí destacar, Ashley, el hecho de que hace 2 semanas el Congreso de la República se rehusó a aprobar un estado de calamidad que buscaba precisamente buscarle una solución a un problema complejo, un problema heredado de administraciones anteriores, y creo que también ahí las críticas de cualquier sector deben de ir dirigidas.
Gracias, señor secretario. Ahora la pregunta que efectúa la periodista es hacia el señor ministro de Gobernación. Bueno, es una postura también de gobernación y presidencia, tomando en cuenta que se ha visto en redes sociales, no sé si ustedes se han percatado de que hay fotos en donde la fiscal general Consuelo Porras está con un grupo de personal del Ministerio Público armado. Según ella indicaba hoy que esto lo ha realizado para brindarle seguridad a todos aquellos que trabajan en el Ministerio Público, pero en este caso no tendría que solicitar cierto apoyo por parte del Ministerio de Gobernación como resguardo al cual ella está haciendo referencia que se necesita. Gracias. Bien, aquí hay varios temas. Uno, recuérdense que esas fotos son de 2023, no son de este periodo. La propia persona que subió estas fotografías lo reconoce en un tuit de que es 2023. Eso creo que es importante señalarlo porque ya lleva un tiempo. Dos, que es importante indicar de que el Ministerio Público, como cualquier institución, puede establecer su esquema de seguridad para proteger instalaciones, y también al personal. Lo que nosotros tenemos duda es precisamente sobre las armas largas. Si la ley de armas y municiones pueda permitirle a una institución, sea MP, sea organismo judicial, sea cualquier institución que no sea el ejército ni la policía, pueda tener este tipo de armamento. Es un análisis que estamos realizando y en su momento haremos los comentarios debidos al propio Ministerio Público, porque creo que es un tema también de mandar alertas si esto fuera totalmente contrario a esta legislación. Gracias, señor ministro. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.